Dios. Bendecido, toquen panderos, quiero ver esos panderos. Yo voy a tocar el shofar. Aleluya. Quiero dar una palabra, hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón desde el año pasado, ¿ok? Y me atrevo a darla después de la que mi esposa dio, de que vamos a pasar al otro lado y que la gloria del Señor va a caer sobre nosotros, a pesar que la gloria está en nosotros. Y esta palabra la puso el Señor muy fuerte en mi corazón y la he estado estudiando estos últimos días, esta semana, de que la iglesia de Dios no va a haber gloria sin palabra. Porque en estos momentos, déjeme decirle que la palabra está al alcance de todos, hermanos, pero no todas las iglesias predican la palabra de Dios. Amén. Y el Señor ha puesto en mi corazón en Oseas para que vayan buscando capítulo 6, o sea, capítulo 3, versículo 6. ¿Por qué? Yo quiero hacer énfasis en este día, hermano, que todo es por la palabra de Dios. Incluso cuando comienza el libro de Génesis, Dios se revela por su palabra a los hombres, se le revela a Adán por su palabra, a Moisés fue revelado por su palabra, a todos los hombres se le ha revelado por su palabra. Y el mismo Señor Jesús envía a sus discípulos a predicar este glorioso evangelio a toda la tierra para que toda la tierra sea salva por este evangelio, hermano, porque no hay otra forma de salvación. La salvación solamente viene por la palabra de Dios, amén. Y eso somos nosotros los portadores de esta salvación, como Jesús habló de Pablo, que había sido libertado para llevar el evangelio a todas las naciones. Es lo mismo para nosotros. Hemos sido libertados para llevar el evangelio, hemos sido bendecidos por el evangelio, hemos sido libertados por el evangelio, pero también tenemos una gran tarea, la tarea que el pueblo de Israel no quiso hacer. Ahora esa tarea cayó sobre nosotros, ese gran peso, ese gran mandamiento está sobre la iglesia del Señor. Y mire, dice así, Oseas 3, 4, 6, 4, 6, ¿ok? Quiero que le pongan atención, voy a leer el versículo 1 y el 2, y del 2 me salto al 6, porque del 6 es que vamos a estar hablando, amén. Cuando lo tengan todos me dicen amén. Levanten sus manos para saber si ya están listos. Yo sé que estamos listos, todos sabemos quién fue Oseas, este libro de Oseas, Oseas está hablando aquí del pecado y de la idolatría de esta nación, hermano. Esta nación fue siempre tan pecaminosa, tan idólatra. Cada vez que ellos caían en manos de algún opresor, adoraban esos dioses. Imagínense lo que yo le estoy diciendo. Cuando cayeron en manos de los egipcios, adoraban a los egipcios. Todos hemos escuchado que cuando salieron de la tierra de Egipto, salieron con sus dioses, con esos dioses en el corazón. Esos dioses jamás los dejaron, por eso fueron destruidos en el desierto. Amén. Ha sido un pueblo muy idólatra y muy duro de servir. Amén. Y eso no solo para aquellos entonces, sino también para nosotros en estos días, porque la iglesia, hermano, es dura de servir. La iglesia, así como ha dejado la palabra de Dios, como en aquellos tiempos, hoy se está viviendo lo mismo. Y quiero que leamos entonces, dice, controversia de Jehová con Israel, en el capítulo 4, versículo 1, 2 y 6. Dice así: Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, escuchen, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y eso es muy cierto, eso era válido para aquellos días, pero también es válido para estos días, hermano. No hay conocimiento de Dios en la tierra y menos en la iglesia. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Y eso sucede
porque no hay conocimiento de Dios, porque la palabra de Dios es la que pone el freno en el hombre. Amén. Y mire lo que dice el 6, ¿ok? Quiero que le ponga mucha atención, lo vamos a desmenuzar un poquito antes de ir a nuestra enseñanza. Dice, mi pueblo, está hablando de su gente, ¿ok? Llévelo a los tiempos de ahora. Ahora podríamos decir, mi iglesia, ¿ok? Mi iglesia fue destruida porque le faltó conocimiento por cuanto por cuanto desechaste el conocimiento. Escuche bien, desecharon el conocimiento, tenían conocimiento, pero lo desecharon, no lo supieron entender. Te lo vuelvo a leer. Mi pueblo, está hablando del pueblo de Israel, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Acuérdense que la nación de Israel fue llamada como un sacerdocio para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas al mundo entero, pero ellos desecharon ese conocimiento y ese conocimiento fue traspasado ahora a la iglesia. Recuerden que nosotros somos sacerdotes y reyes. Ese sacerdocio que no quiso llevar el conocimiento de Dios a las naciones, ahora ha caído sobre nosotros. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes para ministrar a las naciones, para llevar e instruir y orar por aquellos que están perdidos y llevarle este evangelio. Amén. Ellos rechazaron ese conocimiento, por eso el Señor los sacó del sacerdocio. Amén. Y dice así, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, mire, y porque olvidaste, son dos cosas, los echa del sacerdocio, y te olvidaste de la ley de tu Dios. La ley en aquellos tiempos para ellos era el Torá. El Torá es el Pentateuco. Y déjeme decirle lo que significa Torá o Pentateuco. El Pentateuco significa 5 libros, pero Torá significa instrucción. Era la instrucción de Dios para el pueblo de Israel. ¿Ok? Esos 5 libros era la instrucción para el pueblo de Israel y ellos como sacerdotes tenían que instruir al pueblo. Y tenemos el caso de Samuel. Samuel, en el capítulo número 12, le dice al pueblo cuando lo confrontan, le dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar o de rogar por vosotros. Antes os instruiré, antes, acuérdense, instrucción, ley. Antes les daré la ley en el camino bueno y recto. Antes les enseñaré la ley en el camino bueno y recto. Esa es la función del sacerdote. Esa es la función del pastor. No solo del pastor, sino de todos nosotros que somos sacerdotes, de instruir al pueblo que va a venir, ¿ok? Porque sé que las puertas del cielo, hermano, se van a abrir para que todo el mundo pueda conocer este glorioso evangelio, porque no hay, hermano, una salvación tan grande como la que nos ha dado Jehová, Dios de los ejércitos. Y toda la salvación viene a través de la palabra de Dios. En el capítulo 17 del libro de Juan, la palabra nos habla que Jesús dice, y estos van a creer por la palabra que ellos darán. Nosotros vamos a publicar esta palabra, hermano. La vamos a predicar y por nuestra palabra el mundo se va a convertir. Amén. Entonces vuelvo al versículo 6 para leerlo completo sin detenerme. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ya le expliqué eso. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué grave es de olvidarse de la palabra de Dios. Qué grave es rechazar el evangelio de Dios. En Isaías capítulo 5, la palabra de Dios dice, por cuanto te olvidaste del conocimiento mío, yo te echaré en esclavitud. Hermano, mire, cuán peligroso es olvidarse de la ley de Dios. Ya les dije, la ley, cuando habla de la ley se está refiriendo al Torá, porque ellos todavía no tenían la palabra completa. Hoy tú y yo tenemos 66 libros, pero en aquello entonces
solamente existía el Pentateuco. Y cuando se habla de la ley, está hablando del Pentateuco. Amén. Así que, qué peligroso es alejarse, desechar el conocimiento de Dios. Yo quiero hacerle énfasis en este día, hermano, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en estos últimos días, si ustedes han estado escuchando palabra a través de la internet, todo el mundo habla de que vamos a ver la gloria de Dios, pero nadie habla que la gloria de Dios la vamos a ver a través de su palabra. El libro de Habacuc dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y cómo va a ser llena la tierra llena del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios? A través de su iglesia. Hermano, y si usted y yo no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, como la tierra, entonces va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Las iglesias en estos momentos están tan apartadas de la palabra de Dios que están haciendo como hacía el pueblo de Israel. Han desechado la palabra de Dios, han rechazado el sacerdocio en el que Dios nos ha puesto, hermano. Y les vuelvo a decir, todos somos sacerdotes, somos un reino de sacerdotes. Israel no lo quiso, pero ahora nosotros somos ese reino de llevar el evangelio a toda la tierra, hermano. Jesús habló de una gran comisión y le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 16, y les dio un mandamiento y les dijo, id por toda la tierra y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. ¿Y cómo vamos a ser discípulos si nosotros no conocemos la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 29, 18, y todos conocemos porque yo he predicado 2 o 3 mensajes de esto, el pueblo de Dios se desenfrena cuando no hay profecía. No está hablando de una profecía, está hablando de la palabra de Dios, vamos a decirlo así. El pueblo de Dios se desenfrena cuando no hay palabra de Dios. Hermano, y eso es lo que estamos viviendo en las iglesias. Usted puede ver el libro de Apocalipsis, que el Señor nos habla de 7 iglesias, pero yo siempre he dicho que son 6, por ahí dicen que son 2 que están, pero para mí son 6 iglesias que están fuera de la palabra de Dios. Entonces hay 2 o 3 que el Señor les dice sinagoga de Satanás, pero hay una sola iglesia, hermano, que predica la palabra y que predica a Jesucristo, y el Señor le da una palmadita y le dice, bien, tú lo estás haciendo bien, sigue así, porque ese es el evangelio al cual yo vine a enseñarles, a instruirles en la palabra, para que ustedes lo prediquen y el mundo pueda convertirse. Hermano, las iglesias hoy, podríamos llamarle así, se han convertido en restaurantes. Cuando uno elige un restaurante, uno elige un restaurante porque le gusta, porque ahí cocinan bien, porque ahí está la comida que me gusta. Así está la iglesia del Señor. Los hombres no van por la palabra de Dios. Los hombres no van a una iglesia donde se le predique el pecado y donde se le predique la palabra de Dios. Los hombres van a iglesias donde se les predica superficialmente y donde se les habla, hermano, con dulzura, y se les endulza los oídos y se les dice que van a ser prósperos. Y eso no es mentira, hermano. Déjeme decirle que no es mentira. Que la prosperidad, el único que es próspero en este sentido, que se predica la prosperidad, es el pastor. Pero los demás, hermano, son ovejas que están yendo al matadero. Amén. Déjeme decirle que la función nuestra como pastores, como ministros de Dios, es llevarle a usted a la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios va a traer la revelación a sus corazones y a sus mentes. La palabra de Dios te cambia. La palabra de Dios no solo te cambia, la palabra de Dios te transforma. Hermanos, ¿sabes cómo le puse a este mensaje? Sin el conocimiento de Dios, el pueblo será destruido. Sin el conocimiento de Dios, el pueblo será destruido. Y lo podemos ver, hermano. Lo podemos ver cómo el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó el conocimiento. Cómo fue esclavizado porque le faltó el conocimiento. La palabra de Dios en el libro de Juan nos dice,
y la verdad os hará libre. ¿De qué nos va a hacer libre? Del pecado, pero también, hermano, nos va a hacer libre de la religión. Eso es lo que necesita la humanidad, ser libre de las religiones. Las religiones nos salvan, la religión, hermano, te lleva al cementerio. No hay otra cosa que te pueda hacer libre, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos eran religiosos, hermano. ¿Y qué pasó con los religiosos? Ellos colgaron, ellos mataron a Jesús. Y los fariseos, hermano, mira lo que dice el libro de Romanos, lo que dice Pablo de aquellos. Déjame buscártelo en Romanos 10:3. El libro de Romanos, después de los 4 evangelios. Mira lo que dice el hermano Pablo de los fariseos. 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermano, terrible, terrible lo que estos fariseos hacían. Ellos se justificaban pensando que las buenas obras los iban a hacer salvos. Y todos sabemos que por la palabra de Dios nadie va a ser salvo por las obras. La salvación viene a través de la confesión y la confesión de confesar a Cristo Jesús. Amén. Yo tengo en mis estudios, para no apartarme tanto de mis estudios, dice, esta declaración se encuentra en Oseas hace casi 3000 años, sin embargo, representa un principio que está aplicable a estos días, ya que han rechazado el conocimiento que Dios ha puesto a través de su santa palabra. Amén. Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Hermano, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que le conozcamos, que le creamos y lo entendamos. Pero ¿cómo vamos a conocer a un Dios si no escudriñamos la palabra de Dios? El Señor Jesús le dijo a los fariseos en el libro de Mateo capítulo 5, si no me equivoco, hermano, les dijo, déjeme buscar. Bueno, no me recuerdo, capítulo 5, le dijo a los fariseos, escudriñen las escrituras porque ahí ustedes van a encontrar lo que es la vida eterna. Hermanos, ¿por qué? Porque los fariseos se apegaban a tradiciones, se apegaban a todo lo que ellos pensaban que era justo, pero desecharon la palabra de Dios. Amén. Así, Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y déjame decirte que cuando leemos la palabra de Dios, vamos a tener un conocimiento de quién es Dios. Tú sabes que la palabra conocimiento, conocer, viene de la Biblia. Todos conocemos lo que significa conocer, ¿cierto? Todos sabemos que en el comienzo, en el libro de Génesis, dice la palabra de Dios, que Adán conoció a Eva. Era una relación sexual íntima. Es lo mismo para con nosotros, con el Señor. Debemos tener una relación íntima, tan apegados al Señor que vamos a conocerlo. Amén. Leemos también en el capítulo, primera de Samuel, capítulo, Jeremías 9:23. Mira lo que dice Jeremías 9:23, hermano. Vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Amén. Porque es importante que entendamos que lo que yo quiero que entendamos, hermano, lo que yo quiero o lo que el Espíritu Santo ha recalcado en mí, en mi corazón, Jeremías 9:23, lo que el Señor ha puesto fuerte en mi corazón, que nada podemos hacer sin la palabra de Dios, que todo lo que vayamos a hacer tiene que ser por la palabra de Dios. Amén. Y antes de leer esto, déjame decirte que el Señor, como desechó a aquellos sacerdotes
te lo vuelvo a decir, ahora nos llama a nosotros como sacerdotes. Pero en ese tiempo el Señor desecha a los sacerdotes y levanta profetas, hermano. Tú ves, la palabra de Dios está llena de profecías y de profetas. Y sabemos que las profecías del Antiguo Testamento todas se han cumplido en Jesús, porque todas las profecías del Antiguo Testamento hablan de Jesús. Y cuando aparece Jesús se cumplen todas. Además, Jesucristo es la profecía de la palabra. Lo dice el libro Apocalipsis. Pero déjame decirte cuál es la función de los profetas, de los cuales el Señor levantó a falta de sacerdotes. Porque hoy pasa lo mismo, hermano. Hoy faltan sacerdotes que instruyen al pueblo en la oración y que instruyen al pueblo en la palabra de Dios. Hermano, es triste ver cómo en las iglesias no se predica la palabra y no hay oración. Sin oración no hay intimidad con Dios. Sin palabra no hay intimidad con Dios. Quiero que tú me escuches. Mira, ¿cuál era la función del sacerdote? Después vamos a leer Jeremías, amén. La función del profeta como emisario de Dios es sencilla, hermano. Y era para aquellos tiempos, pero también para estos tiempos. Porque hoy, mira, si vemos profetas, son contados con los deditos de la mano. Pero el Señor va a volver a levantar hombres de Dios, como lo hizo con Eliseo, con Isaías, y con todos estos grandes hombres, hermanos, que predicaban la palabra de Dios, de estos hombres que realmente caía la gloria de Dios y podían profetizar en nombre del Señor. No como hoy dicen que han visto la gloria de Dios, que ha caído la gloria de Dios y lo único que saben es pedir y pedir y pedir. Cuando el evangelio, hermano, es algo espiritual, no es algo, hermano, terrenal. Amén. Y mira la función del profeta. Si tú crees que eres profeta, mira, esta es la función que nosotros debemos cumplir. Primero, denunciar el pecado. No podemos callarnos. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad y la verdad nos hizo libres. ¿Por qué? Porque tenemos ya el conocimiento de Dios y Dios nos va a exigir, hermano. Acuérdate, si conocemos la verdad y no la hablamos, estamos pecando y Dios nos va a llamar a cuenta. Primero, denunciar el pecado. Advertir las consecuencias del pecado. Eso es lo que hace el profeta. Denunciar el pecado, advertir las consecuencias del pecado y hacer un llamado al arrepentimiento. ¿Y cómo se hace un llamado al arrepentimiento? Con la palabra de Dios, hermano. Lo único que puede salvarte es la palabra de Dios en tu corazón. Cuando tú te arrepientes, viene el Espíritu Santo de Dios y te limpia y se mete dentro de ti y te transforma en una nueva criatura. Amén. Eso es lo que hace el profeta de Dios. También la palabra, sabemos que dice en el 1 Corintios 14:3, lo que habla de la profecía. Amén. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando tú recibas una palabra profética, hermano, pásala por el colador, pásala por el colador, pásala por la palabra de Dios. Amén. Aquí venía una hermanita, hermano, y todos la conocen, no voy a dar el nombre, que la vez que yo sabía que estaba en pecado, en fornicación, y la vez que venía me daba una palabra profética. Mire, yo nunca le dije nada por respeto, pero no la recibía. Me cargaba cuando se me acercaba y quería darme una palabra profética. Como pastor no puedo hacerle el quite, ¿ok? Tengo que demostrarle mi amor, pero no quería ofenderla, ¿ok? Pero yo tenía que haberle dicho la verdad. Mire, hermanita, usted está en pecado. ¿Cómo usted me va a dar una palabra profética? ¿Cómo el Señor va a actuar en usted con su corazón sucio, estando en fornicación, cuando Dios condena la fornicación? Esa es la palabra profética, exhortación, consolación y edificación. Amén. Pero quiero leerte ahora lo que dice Jeremías. La palabra completa nos habla del conocimiento de Dios, hermano. Sin conocimiento de Dios, la iglesia está muerta. Y es lo que vemos en estos días, una iglesia totalmente apartada, una iglesia liviana, una iglesia predicando sandeces, hermano. 9:23, espero que lo tengan todos. Vamos a leer un poquito Biblia, hermano, porque eso nos ayuda a nuestro conocimiento, amén. Eso nos ayuda a nuestro conocimiento. Dice así la palabra del Señor.
El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Escuche el título, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. La gloria, todos sabemos que abarca muchas cosas. Dios es la gloria, hermano. Y nosotros fuimos creados para gloria de sus alabanzas. Amén. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiera de alabar, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué cosas quiere Jehová? Que lo entendamos, lo conozcamos y le creamos. Y vuelvo a repetirle, usted nunca va a conocer a Jehová si no es por la palabra de Dios. Amén. Si no es por la oración. Es como vamos a conocer a nuestro Dios. Por ahí cuando usted está evangelizando y le dice, yo soy cristiano, a la persona, yo también, hermano, pero no han conocido al Dios que ellos quieren predicar. Si usted le hace preguntas, hermano, no tienen idea de quién es Jehová. Amén. Así es como nosotros vamos a conocer a aquellos que dicen que también son cristianos, a través del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la inteligencia, la palabra de Dios nos da el conocimiento. Mire lo que dice Proverbios 9:10. Todos sabemos que el temor, que la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cierto? Dice así, Proverbios 9:10, dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Escúcheme bien. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando usted teme a Jehová, está empezando a ser sabio. Pero, y sigue, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Usted quiere ser inteligente como lo fue Daniel. Acuérdese que Daniel también fue capacitado en todo, le dio conocimiento, sabiduría e inteligencia. Hermanos, queremos ser inteligentes, apoderémonos del conocimiento de Dios. Miren, estaba escuchando a un judío que el programa se llama, no me recuerdo, él es de barba blanca, bueno, todos los judíos usan barba, y él decía, hermano, y es cierto, muy cierto, yo le encontraba toda la razón. Todos los grandes inventores, todos los grandes científicos, ¿saben de dónde proceden? ¿Del judaísmo o del cristianismo? Todos los grandes presidentes del cristianismo, hermano. ¿Quién fue el primer presidente de esta nación que basó las leyes en la palabra de Dios? Fue el primer presidente, hermano. Abraham Lincoln. A ver si me dicen algo. Fue mi colega, mi tocayo, George Washington. Hermano, y este hombre decía todos los grandes descubrimientos, y un día vimos un video que mi esposa puso de Israel, de todos los científicos y todos los grandes logros que han habido, han sido judíos, hermano. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está en nosotros, está en su pueblo, hermano, la bendición de Dios. Por eso tenemos que conocer al Señor en todas sus áreas, conocerle, creerle y entenderle, hermano. Pero hoy la iglesia está tan apartada de la palabra de Dios, hermanos, que están siguiendo fábulas. Miren lo que dice el libro Segunda de Timoteo. Es triste, hermano, pero es la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. No, Primera de Timoteo, capítulo 4. Hermano, si usted no me cree a mí, créale la palabra de Dios. Los púlpitos están llenos de herejes. Los púlpitos están llenos de payasos. Los púlpitos están llenos de comerciantes. Los púlpitos están llenos de ladrones, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios, y esto lo dijo Pablo hace más de 3000 años. ¿Ok? Pero el Espíritu, está hablando el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos postreros, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, se alejarán de la fe. Hermano, ¿qué está pasando?
Lo que Pablo escribió, ¿cuántos se han apartado de la fe? Esta epidemia, ¿a cuántos ha apartado de la fe? ¿Sabe por qué los ha apartado? Porque no tienen fe. Y miran el Salmo 91 y dicen, pero si Señor dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Hermano, y si toca nuestra morada, ¿no tenemos a Dios de todas maneras? O sea que nosotros, hermanos, como Eliseo murió de una enfermedad, tampoco vamos a morir. No somos eternos. Hermano, estamos en esta tierra y nos van a suceder cosas, pero Dios está ahí con nosotros, hermano. A pesar de todo lo que nos pueda suceder. Toque pandero, hermano, toque pandero. Mire lo que dice Pablo, hermano, se lo vuelvo a leer y es lo que está sucediendo en estos días y se paran en los púlpitos, hermano, con arrogancia, con una intención de robarle al pueblo, de sacarle y no instruirlo, y no prepararlo y no capacitarlos en la palabra de Dios. Y por eso la iglesia, dice el libro de Santiago, que son como las olas, que van de aquí para allá. Usted sabe cómo son las olas, vienen y van y vienen. Hermano, mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Me escuchó? Esos se paran en los púlpitos a robarle al pueblo. ¿Ok? Se lo vuelvo a leer. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, con E minúscula, espíritus diabólicos, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya la tienen tan cauterizada que no les importa engañar o robar, hermano, con la palabra de Dios. Pero un día de estos viene el Señor y los va a juzgar. Amén. Prohibirán casarse. Mire, usted sabe quién prohíbe casarse. No lo voy a nombrar para que después no me critiquen. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando yo era niño, en la Semana Santa, la iglesia tradicional me decía, no comas carne porque es pecado, hermano. Prohibiendo, hermano, cuando la palabra de Dios dice que cuando nosotros los santificamos, la cosa es santa. Hermano, hasta en eso hemos llegado, hemos sacado la palabra de Dios en todos los aspectos. ¿Dónde cree? Ok, se los vuelvo a leer. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó, dígamelo, es bueno. Todo lo que creó Dios es bueno, hermano. Todo. Porque todo se santifica cuando usted que está comiendo, cuando usted está cenando. Lo que tiene que hacer es darle gracias al Señor, santificar sus alimentos. Amén. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra y por la oración es santificado. Ahí, mire, hasta en eso encontramos la palabra de Dios. Amén. Cómo es necesaria la palabra de Dios en estos tiempos, hermano. Y nosotros la vamos a predicar aunque nos cueste la vida, hermano. Nosotros vamos a ir en contra de la corriente. Vamos a llevar este evangelio por doquier, hermano. Vamos a predicar como lo hicieron los discípulos. Los discípulos predicaron en gloria. ¿Por qué? Porque predicaban a Cristo el resucitado, hermano. Y eso es lo que tenemos que predicar nosotros, a Cristo resucitado. No hay otra cosa, hermano, que se pueda predicar. Ya no es tiempo de predicar, hermano, como hoy se está predicando tantas sandeces, tanta liviandad. Y yo le digo a aquellos hermanos que están en este tipo de iglesias livianas, donde no se predica el evangelio, donde se le habla necedades, donde se les quiere sacar la lana, hermanos, huyan, corran, salgan de aquellas iglesias y busquen una iglesia como la iglesia de Filadelfia, donde se predica a Cristo y donde se predica la sana doctrina, la palabra de Dios. Esa es la iglesia que usted tiene que buscar, donde instruyan a través de la palabra de Dios y de la oración, hermano, porque estas dos cosas van de la mano.
El mismo Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba el rostro del Padre en oración para todas las cosas. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que hombres que se han criado en un hogar cristiano no conozcan de Dios? Dígame usted, ¿cómo es posible? Y tenemos ejemplos en la Biblia. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Amén. Pero vamos a ir a un caso bien conocido. Vamos a ir a un caso bien conocido por todos nosotros, que es Primera de Samuel, y todos sabemos de quién estoy hablando, de los hijos de Elí. Amén. Que eran dos. Mire, ¿cómo es posible que un juez y sacerdote de Israel no pudiera haber enseñado a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios? Como aquella madre, sabemos que las madres son más, ¿cómo podríamos llamarlo? Más educadoras en el sentido, me refiero a una madre cristiana que quiere educar a sus hijos en el conocimiento de Dios, ¿cierto? Pero aquí vemos que ni la madre ni el padre estaban metidos en la palabra de Dios. Amén. Yo no conozco mucho de la vida de Samuel, o sea, de Elí, porque no habla mucho. Solo dice que estuvo como juez y como sacerdote 40 años. Amén. Fue el penúltimo juez de Israel. Y como sacerdote, hermano, era un hombre que estaba perdiendo la visión. Tal vez en el comienzo tenía la visión, pero ya en el tiempo pasado, ya él perdió la visión completamente de quién era Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre, hermano, si usted lo puede ver, aparece sentado en 2 ocasiones cuando estaba esperando al pueblo que había salido a pelear, él sentado, hermano. Ese no era momento para estar sentado, ese era momento para estar clamando a Dios. Él era el sacerdote, él era el que tenía el conocimiento de Dios, ¿ok? Como dijo Samuel, te lo vuelvo a decir, que no peque yo dejando de orar por ustedes y de instruirlo en la palabra de Dios. Este hombre había dejado de orar, este hombre había dejado de instruir al pueblo en la palabra de Dios. Por eso este hombre estaba perdiendo la visión. Ya no era la lámpara de Israel, hermano. La lámpara de Israel, sabemos a quién se le llama David, porque David sabía instruir al pueblo en la palabra, hermano. Esa es la palabra de Dios. Nosotros como ministros de Dios somos la lámpara en la iglesia que tenemos que llevar, hermanos, este evangelio encendido por siempre. La lámpara en esta casa no se puede apagar. Cuando se apague la lámpara, entonces acaba la iglesia, hermano. Pero esta lámpara tiene que estar encendida siempre, hermano. No puede dejar de estar encendida. ¿Y cómo va a encenderse? Con la palabra de Dios. Es que se mantiene encendida, se mantiene en fuego, como ministros de fuego, como nos hablan los salmos. Y mire, se lo vuelvo a leer, hermano, qué tristeza. Y así está la iglesia de Dios, hermano. Hombres poniendo hombres de ministros, hombres poniendo a sacerdotes en los púlpitos que no tienen el llamado. Y son iglesias muertas, iglesias sin discernimiento, iglesias sin el Espíritu de Dios. Se los vuelvo a leer. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, no tenían una comunión con Dios. Y yo meditaba y cuando estudiaba, dice la palabra de Dios ahí mismo que Ana pidió un hijo, todos conocemos la historia, y Ana lo llevó a la casa sacerdotal a los 3 años, imagínense, a los 3 años. Y a los 16 años, dicen por ahí los estudiosos, de 12 a 16 años, se le aparece Jehová a Samuel y lo llama 4 veces. Mire, 4 veces. ¿Qué significa eso? Que el sacerdote Elí no había instruido al joven Samuel en la palabra de Dios, porque teniendo 16 años no conocía la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento de la palabra de Dios.
Hermano, ¿cómo es posible que yo esté en una casa de un sacerdote, de un hombre que tenía una gran posición, era el sumo sacerdote, era el juez, y no me instruye en la palabra de Dios, ni siquiera con los ejemplos? Porque Samuel no tuvo ejemplos ni de Elí ni de los hermanos, porque eran hombres impíos. Y usted sabe lo que significa impíos, hermanos, averiguando. Es algo que Pablo lo dice en segunda de Timoteo, y se los voy a leer lo que significa impíos. Impíos, sabemos que está la palabra pío, aquellos que son temerosos de Dios, impíos que no tienen ningún temor de Dios. Y mira lo que dice segunda de Timoteo, carácter de los hombres en los postreros días, impíos, de los impíos, escúcheme bien. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire, siempre Pablo hablando del futuro, de estos tiempos, hermano, hablando de estos tiempos, esto es para nosotros, amén. Y yo quiero que lo vean en estos tiempos. Lo que Pablo está diciendo es para estos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Usted sabe lo que es blasfemo, ¿ok? Que hablan en contra de Dios. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Escúcheme, y sigue. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Nada les gusta lo bueno. Y sabemos, hermano, que a lo bueno, ¿cómo? Le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Amén. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Escúcheme bien, porque se paran en los púlpitos y se menean y hablan como si fueran hombres santos, hombres mansos, pero mire lo que dice la palabra, que tendrán apariencia de piedad, que tendrán apariencia de piedad de santos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué dice? A estos evita. Y no está hablando de Evita Perón, está hablando de evitar. Usted no se junte con esta clase de hombres, con estos impíos. No podemos tener una relación, hermano, porque es más fácil que él te convierta a ti que tú lo conviertas a él. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mire, la Biblia está llena de conocimiento, hermano. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Así también estos resisten a la verdad. Los fariseos, hermanos, resistieron la verdad por siempre. Por eso hoy están quemándose en el infierno. Hombres corruptos en entendimiento, repróbos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Escúcheme bien, la necedad va a ser manifiesta en estos días. Y usted va a ver a todos aquellos payasos del púlpito, hermano, que van a quedar en vergüenza. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Por eso no debemos temer, hermano. Vamos a sufrir persecuciones, pero de todas ellas nos va a librar, papito, amén. Y también todos los que quieren, escuche bien, y también todos los que quieren vivir piadosamente, santamente, como Dios nos ha mandado, en Cristo Jesús padecerán persecución. Te lo vuelvo a leer, no se asuste, hermano, porque eso de venir viene a la vuelta de la esquina.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ay, son engañados, engañan, pero también son engañados. Dígame si nosotros no estamos bendecidos por la palabra de Dios, con el conocimiento que Dios nos ha dado, hermano. Bueno, y quiero seguir con Samuel, hermano, porque yo no puedo entender que en una casa sacerdotal, le hayan salido hijos impíos. Y la corrección, y Elí sabía todo lo que sus hijos hacían. Y Elí, como era tan agradador de sus hijos, y no solo de sus hijos, sino de los hombres, hermano, que yo me imagino cuando los corrigió, les dijo: hijos míos, he escuchado de ustedes las cosas que hacen en el templo, no es bueno, hijo mío, no lo sigan haciendo. ¿Saben lo que tenía que hacer Elí, hermano? No corregirlos. Salgan del ministerio, fuera del ministerio. Hermano, a este hombre no lo preocupó que estaban, hermano, las ofrendas de Jehová las estaban manchando. A él no le preocupó. Este hombre no tenía ya preocupación cuando viene el profeta y le dice: mira, tu casa va a ser destruida y de ti no se levantará sacerdote. Y todo eso se le cumplió a este hombre. Los sacerdotes tenían que venir de Aarón. De ahí en adelante era una descendencia de que venían de la tribu de Leví, hermano. Por eso levantó a Samuel. Samuel era de la tribu de Leví. ¿Ok? Y cuando viene, bueno, si Jehová lo dijo, que se haga y se cumpla. Hermano, este hombre no tenía arrepentimiento en su corazón. Él podía haber cambiado. ¿Usted cree que le servimos a un Dios duro? Si él hubiese clamado y le dice: Señor, mira, mis hijos salieron, Señor, y aquella profecía que me dieron, te ruego que se hubiese postrado, hermano, llorando y gimiendo: Señor, te ruego que la cambie. ¿Usted cree que Dios no hubiese mirado su corazón? ¿No hubiese cambiado aquella profecía? Hermano, pero este hombre estaba dado ya a su suerte. Nosotros no podemos, hermano. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Ya no queda tiempo, hermano. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Usted sabe, usted y yo tenemos que convertirnos en la Biblia caminante, hermano. Porque el día de mañana la Biblia la queman, pero la Biblia está en tu corazón y ahí no la van a poder quemar. Mira, hemos estado escuchando, mi esposo mandó ciertos videos de los países árabes, hindú, hermano. Son millones y millones que se están convirtiendo. Por más que el hombre quiera cerrarle las puertas al evangelio, no va a poder. Porque el evangelio es como el sol, tú sabes. El sol se mete por cualquier rayo. ¿Y quién puede cerrarle una ventana o una puerta al sol? La palabra de Dios es lo mismo, es como el humo, boom, se mete por todo rincón, hermano, así es la palabra de Dios. Y cuando se mete en el hombre, lo transforma, hermano, lo cambia su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vivir. Somos transformados, hermano, del mal al bien. Por eso el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento hay maldad. Por eso estamos viviendo lo que vivimos, hermano. En esta nación cualquiera compra un arma y mata a quien se le ocurre. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios, no solo para el pueblo, porque la palabra de Dios fue para toda la humanidad. Pero nosotros ahora somos los encargados, los sacerdotes, hermano, que en aquellos entonces rechazaron el conocimiento. Ahora ese trabajo, esa carga es para nosotros, hermano. Como sacerdotes, no solo yo y mi esposa estamos preparados para instruirlos a ustedes en la palabra. Ustedes son sacerdotes ahora que tienen que llevar la palabra de Dios por doquier, por donde sea. Hermano,
Todos, ya le leí lo que dice Proverbios 29:18, ¿cierto? Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Se lo vuelvo a leer. La palabra nos dice en Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin palabra de Dios el pueblo se desenfrena. ¿Cómo están las iglesias sin la palabra de Dios? ¿Cómo están? Es triste ver, hermano, es triste ver a los cristianos o a las pastoras predicando, hermano, predicando en una forma sensual, que los hombres no están escuchando la palabra, sino están mirando a aquella pastora que está provocando a los hermanos. O los conciertos cristianos con luces, con humo, hermano, es algo diabólico. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Sabe lo que significa desenfreno? Te lo voy a leer en lo que dice el diccionario bíblico. Dice que se comporta sin moderación y con violencia, en depravación, corrupción y perversión. ¿Qué es lo que pasó en Éxodo capítulo 33, si no me equivoco, cuando Moisés sube a estar con Dios? Y esto es paradójico. Y el pueblo estaba desenfrenado. Moisés con Dios y el pueblo desenfrenado, hermano. El hombre de Dios con Dios y el pueblo con el diablo. Estaba con el diablo porque hicieron un becerro de oro, hermano. Moisés con Dios y el pueblo con el diablo, haciendo orgías. Pero la palabra de Dios, a usted y a mí, nos ha frenado de irnos a la prostitución de ídolos, hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Hermano, es la palabra de Dios la que nos frena. Cuando usted va a cometer un pecado, dice, no, el Espíritu Santo, aguántate, y usted se frena. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso necesitamos meterle al mundo la palabra de Dios para que pueda cambiar, hermano. Lo único que puede cambiar al hombre no son los psicólogos, los sociólogos, los presidentes, es la palabra de Dios. ¿Quién te cambió a ti y me cambió a mí? Hermano, yo era un depravado. Y hoy me considero un hombre de Dios, un hombre santo. Pero quien hizo la transformación fue la palabra de Dios. El conocimiento que tengo hoy, Dios me lo ha dado. La inteligencia que tengo, Dios me la ha dado, porque de Él viene la inteligencia. Por eso, cuando Moisés subió a estar, dicen que estuvo 30 días o 40 días, no me recuerdo, 40 días y 40 noches, estuvo con Dios. ¿Qué pasó con el pueblo? Había otro sacerdote que era Aarón, hermano, pero agradó tanto a los hombres y le tuvo tanto temor a los hombres que cuando le dijeron, Aarón, hácenos dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Lo que había en su corazón, los dioses egipcios. Hizo un becerro de oro. Hermano, porque todavía no sacaban a esos dioses de su corazón y todavía no podían meter a Dios en su corazón. Pero nosotros salimos de la tierra de Egipto, hermano, y esos dioses quedaron atrás. No podemos llevarlos en el corazón. Al que tenemos que llevar en el corazón es a Cristo Jesús, porque Él se metió en mi corazón. Esos dioses, hermano, quedaron atrás. Porque yo iba, y les he contado miles de veces, que iba y le besaba, ya ni me acuerdo a quién le besaba los pies a un santo, ni sé quién era, hermano. Pero hoy quiero besarle los pies a mi Cristo, hoy quiero estar a los pies de mi Cristo. Por eso, cuando nosotros salimos con mi esposa, mire, yo soy muy dado a no salir, no me gusta salir los días domingos, especialmente los domingos, amén. Sí me gusta tomarme mis vacaciones de lunes a viernes y gracias a Dios que puedo, porque ese es mi trabajo, ustedes saben, para usted es más difícil porque trabaja. Pero he aprendido a honrar al Señor en esto, de estar los domingos en la casa, porque es mi obligación, hermano.
Es mi obligación. Y cuando salimos, dejamos a un hombre de Dios. No por agrandar a hombres, ¿ok? Pero dejamos a mi hermano Abraham. No como Moisés, que cuando subió dejó a Aarón. Un hombre que agradaba a los hombres, hermano. Un hombre que Dios no lo castigó por Moisés. Porque él merecía la muerte, hermano. Él levantó un becerro de oro. Y mire lo que le voy a decir. ¿Y a quién desvió? Al pueblo, hermano. No lo enseñó cuando él estaba llamado a instruir al pueblo, orar por el pueblo y decirle, no, yo no puedo hacerte un becerro de oro porque fui yo llamado a instruirte en la palabra de Dios, a orar por ti para que no te pierdas. Pero hizo lo contrario, hermano. Hizo un becerro de oro y desvió al pueblo. Eso es lo que está sucediendo ahora cuando hombres ponen a hombres sin el conocimiento de Dios por beneficio propio, hermano, y están llevando a la iglesia al pecado, a la muerte. Dice después, si profecía el pueblo, se desenfrena. Más, escúcheme bien, más el que guarda la ley, el que guarda la Torá, el que guarda el Pentateuco, es bienaventurado. Ahora podríamos decir, más el que guarda la palabra de Dios es bienaventurado. Aleluya, dígame si no somos bienaventurados. Hemos tratado de guardar la palabra de Dios y tenemos un ejemplo en la palabra de Dios en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué y todos saben el capítulo 1, versículos 7 y 8. Amén. Todos sabemos que el libro de Josué queda entre Génesis y Apocalipsis. Así que búsquenlo, hermano. Más el que guarda la ley de Dios es bienaventurado. Mire lo que el Señor le dice a Josué. Josué, no te olvides del Pentateuco 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, hermano, te lo digo para ti. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo el Pentateuco que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Me escucharon? ¿Cuántos de ustedes tienen planes de empresas, de trabajo, de negocios? ¿Qué tiene que hacer para que le vaya bien? No se aparte de este libro de la ley, sino que medita de día y de noche para que todo lo que tú hagas te sea prosperado y te vaya bien. El 8, nunca se apartará de tu boca este libro, escúcheme, nunca se apartará de tu boquita este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso, hermano. Por eso yo les decía que es cierto, hermano, si usted ve los inventores, cristianos o judíos, si usted ve los grandes hombres de negocio, cristianos o judíos, ¿cuántas empresas hay que han comenzado en la nada y han terminado en mucho? ¿Por qué? Porque son cristianos y judíos. Mire la tierra de Israel, es la tierra más próspera, hermano, a pesar de que es una nación que es un punto en el mapa. Veas el mapa, lo que es Israel, un puntito en el mapa, pero es la nación más próspera, espiritualmente hablando, pero también en lo natural. Son dos naciones que hay en el mundo que se han regido por la palabra de Dios. Y véalas usted, Israel y la otra, esta nación. Pero esta nación, con este presidente que tenemos, hermano, que es como en los tiempos de los jueces, que cada cual hacía como bien le parecía. Este presidente está haciendo lo que bien le parece a él, pero todo es malo. Todo lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Dígame si no estamos en los últimos tiempos.
Pero la palabra de Dios dice, permanecerá y nadie podrá quitarla. Miren, yo siempre se lo he dicho, hermano, el hombre puede quemar todas las Biblias que existen en esta tierra. Puede quemarlas todas, hermano. Pero la palabra de Dios está en los aires, está en ti, está en el aire, está en el sol, está en la luna, está en la naturaleza, está en el mar, está en todo, hermano, en todo. Todo lo creó por medio de su palabra. Miles de Biblias pueden quemar, hermano. Pero por eso te digo, hermano, cuando llegue ese momento, tú y yo nos vamos a convertir en la Biblia caminante. La nueva versión. Una nueva versión, la Biblia caminante. Así que es tu deber, hermano. No rechaces el conocimiento que Dios te ha dado. No lo pongas a un lado y sigas tu conocimiento. No seas sabio, como dice el libro de Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y entrégale tu corazón. Timoteo también nos dice Pablo, con permiso, hermano, me voy a... También nos dice Pablo en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El Señor, hablando del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Le dijo Pilatos a Jesús. Y no conoció, la tenía al frente, hermano, como nosotros. ¿Cuál es la verdad? La verdad está aquí, la tengo al frente de mis ojos. Se lo vuelvo a repetir. Y vengan al conocimiento de la verdad. Habacuc 2:14 dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Y cómo va a ser llena la tierra del conocimiento del Señor si la iglesia, hermano, no conoce la palabra del Señor? ¿Cómo? Por eso, en estos últimos tiempos, hermano, Dios, dice Jeremías e Isaías, que va a despertar la palabra en ti y en mí. Y lo podemos ver, como la ha estado despertando en todos nosotros. Por eso debemos apegarnos, como el Señor le dijo a Josué, no se aparte de ti este libro de la vida, ni de día, ni de noche, y medita en él al acostarte, al despertarte, en tus sueños y en todo momento. Así que vamos a terminar, hermano. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Y sabe cómo yo la veo, como te lo digo, no por parecerme más santo, sino que la veo como continuación de la palabra profética que mi esposa dio. Porque déjeme decirle que el Señor la clavó tan fuerte en mi corazón de que este año vamos a ver la gloria de Dios. La vamos a ver con su palabra. Hablan muchos. Mire, hay muchos hablando. Muchos pastores, hermano, que son payasos de circo, payasos, mercaderes, hermano. Con el respeto a ustedes, me molesta escucharlos, hermano, hablando de la gloria, pero ya hablando de esto. Sí, el Señor te va a bendecir a cada uno de nosotros. Tú lo vas a ver, hermano. Ya hemos sido bendecidos, hermano, en todos los lugares celestiales, pero también en lo natural, hermano. En lo natural somos bendecidos. Mira, yo veo a mi hermano Ángel con 3 camiones, veo a mi hermano Jorgito con un auto nuevo, veo a mi hermana Lely también en su negocio que le va muy bien, veo a mi hermano Lorenzo que Dios lo está levantando
con su negocio. Veo a mi hermano Abraham, que también Dios lo va a levantar y lo vamos a ver. A mi hermano José, a mi hermano Julio y todos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia, déjame decirte, se mueve con dinero. Y no es que esté hablando de prosperidad, porque si nosotros queremos construir, hermano, no vamos a construir con ilusiones. Y si Dios quiere hacer aparecer un Ciro, hermano, como Ciro pagó el templo que construyeron, Dios lo va a hacer, hermano. Pero qué mejor sería que nosotros mismos, con nuestro esfuerzo, con nuestros diezmos, podamos levantar ese templo, hermano, para Dios, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y podamos tener un testimonio, ¿no? Dios nos bendijo y Dios construyó ese templo, hermano. Que el conocimiento que tengamos tampoco nos enorgullezcamos, porque eso es fatal, hermano. ¿Ok? Que el conocimiento que Dios nos ha dado sirva para instruir al pueblo de Dios, y no solo al pueblo, sino al mundo que va a venir en pos del Señor. Amén. Así que siga escudriñando las Escrituras. Siga leyendo la palabra de Dios. Instrúyase, hermano, en el camino. Dice el proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Mire qué lindo que mis hijos, Jorgito, Sara, Leslie, están incluyendo a sus niños en el camino. Mire, usted ha visto a mis nietos y a Eliana, hermano, la convicción que ya tienen de Dios. Imagínense en el día de mañana, esa fe va a crecer a tal manera, hermano, que van a contagiar a otros. Por eso tú, Daniel Norris, instruye a tus niños en el camino de Dios, para que el día de mañana no se aparten y sean hombres de bien a esta sociedad. Así que, hermano, la palabra de Dios dice también en el Salmo que esta palabra alumbra nuestros ojos. ¿Se recuerdan ustedes, para terminar ya, cuando Jonathan estaban muertos de hambre y pasa por un panal y come mielcita? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que se le iluminaron sus ojos, se le abrieron sus ojos. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. Abre nuestros ojos cuando comemos de la miel. Lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi caminar. Nosotros no caminamos a oscuras, no caminamos a tientas, hermanos, como el mundo. Nosotros vamos caminando con un paso seguro porque hay conocimiento del Señor en nuestras vidas. Y esa es la función del profeta, hermano. Nosotros somos una iglesia profética. Amén. Estamos aquí, hermanos, y los profetas del Antiguo Testamento, usted va a ver que van a volver, hermano, porque también va a haber juicio en estos tiempos. Los profetas de antes iban, y ¿sabe lo que hacía el pueblo? Temblaba cuando llegaba algún profeta. Estoy hablando de hombres de Dios, ¿ok? Temblaban cuando llegaban a cierto lugar. ¿A qué habrá venido? Porque los profetas llevaban la palabra de juicio. Hermanos, hoy los profetas, ya saben lo que pienso yo de los profetas de estos tiempos. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Me escuchó? Conocimiento de Dios más que sacrificios. Si usted hace sacrificios y no tiene conocimiento, de nada le sirve. De nada. Amén. Padre amado, quiero darte gracias por esta palabra. Te bendigo, Señor, porque la has puesto en mi corazón desde hace un tiempo. Y sé que tu gloria va a venir, Señor, pero a través del conocimiento de tu palabra. Señor, todo lo que nosotros vayamos a hacer como tus discípulos, Padre,
Cuando salieron, Señor, fueron llenos del conocimiento de tu palabra y salieron a predicar al Cristo resucitado. Y es lo que predicaban, Padre amado. No predicaban otra cosa como hoy se predica, Señor. Predicaban a Cristo, el resucitado. No predicaban la prosperidad, no predicaban la grandeza, Señor, porque hoy el hombre se ha convertido en su mismo Dios. Señor, ayúdanos